de eso hablamos hoy, de los tatuajes. ¿En qué edad? Bueno, especialmente en la edad juvenil. Pero si usted como yo ha visto personas de mayor edad con tatuajes, pues tal vez podamos tocar también un poquito el tema. Me acompaña la doctora, la psicóloga Cristina Balinotti. Es una amiga muy querida de casa. Es además la fundadora de la Universidad de la Familia Ahora Sí. Y está con nosotros como siempre. Le pedimos, hacemos así. Tocamos en su puerta y enseguida llega con nosotros, aunque es una mujer muy ocupada, ¿eh? Ay. Bienvenida, Cristina, qué gusto tenerte de vuelta. Un gusto, sabes que te quiero mucho, me encanta estar aquí en tu show. Sí, a mí también me encanta, especialmente porque los temas de Cristina no pasan de moda. Y de hecho me decía ella, yo fui quien le pedí. Cristina, sé que has hecho conferencias acerca de los tatuajes, de esa etapa en la que los jóvenes comienzan y a veces se envician con el tema del tatuaje. Exacto. Y me decía, pero ya lo he dicho en varias ocasiones, le decía, nuestra audiencia de La Poderosa es muy especial. Así que por favor, vamos a contarle un poquito de eso. Y vamos también a recibirlos. Hoy vamos a intentar conversar a través del 305-541-9933 con usted. ¿Qué opina acerca de los tatuajes? Comenzamos haciendo un poquito de historia, porque los tatuajes hay que buscarlos en la antigüedad. Sí, la costumbre de tatuarse. Es una práctica milenaria, a tal punto que se encontró un cuerpo congelado en los Alpes suizos, Otzi se llama, que tenía 5.300 años y pertenecía al periodo del Neolítico. A través del carbono 14 se vio y se encontraron los más primitivos tatuajes que se correspondían en ese cadáver con líneas y con cruces. Después se descubre, porque se encuentran en Alemania unas estatuillas de los hombres lobos, de los hombres leones, y bueno, sí, en Alemania, y entonces en los brazos tenían tatuados líneas paralelas. Se descubre, y estas figurillas ascienden a 32.000 años, así que fíjate tú ¿de cuánto atrás estamos hablando? Nació con el hombre mismo, en aquellas épocas en que el hombre de las cavernas tenía dos superficies para expresar el arte, que junto con todo este simbolismo nace con el hombre, ¿no? Con el intento de hablar, de comunicarse. Tenía dos superficies, las paredes y su cuerpo. Y entonces ahí nace. Pero se descubre que estos líneas y cruces tenían relación con el tatuaje como algo terapéutico para curar la artritis. Es decir, que fíjate que milenariamente nace como una práctica de curación el tatuaje. ¿Podía llegar la sustancia a través de la piel? Bueno, eso es lo que se creía en aquella época, algo así como la acupuntura. Exacto. Pero bueno, la penetración de ese hollín, que se hacía originalmente con hollín, ¿verdad? Y luego, bueno, va atravesando toda la historia del hombre con distintos significados, significados rituales, significados de opresión, de rebelión, políticos, religiosos, políticos, rituales de iniciación todavía se siguen haciendo en Nueva Zelanda y en África Oriental. Es decir, que en las épocas más trascendentes del hombre, de su vida, las etapas o crisis evolutivas, como el nacimiento, la entrada en la adolescencia, el casamiento, son etapas de crisis evolutivas, de los ciclos, ¿verdad?, del hombre, y entonces ahí aparece el tatuaje marcando la entrada a una etapa diferente. ¿Y se sigue haciendo de esa manera o se hace ya en este momento en el que vivimos nosotros, en medio del 2018, camino ya al 2019? ¿Se hace por algún cambio de etapa, por puro gusto, por placer, por moda? ¿Cuál es la idea principal por las cuales las personas, no solo los hombres, porque creo que en esa historia, en esa época de la que hablábamos, un poco más cercana, eran más hombres que mujeres? Sí, por ejemplo, se encontraron momias en Egipto con tatuajes que eran referidos a la fertilidad de la mujer. Del sexo femenino, o sea, las mujeres también. Sí, las mujeres, como representantes de la fertilidad del universo. Esos tatuajes que estaban colocados en la zona pélvica. Es decir, estaban las momias y al morir con esos tatuajes simbolizaba justamente la comunión con la naturaleza. Un cambio, el fin de la mujer, ¿no?, en la tierra, que es la fertilidad. Ahora, en el siglo XIX comienza ya una visión, fines del siglo XIX, principios del XX, comienza una visión del tatuaje muy diferente. Empieza a considerarse desde el ángulo de la psicología, particularmente en el siglo XX. Y entonces se determina
a la piel como el escenario de las emociones, como que en la piel podemos poner todas aquellas cosas del alma, lo que el alma grita y no puede decirse en palabras, se escribe en la piel. ¿Es como el espejo del alma entonces? Claro, es como una escritura en donde, porque cuando yo tengo un problema en mi vida, ¿no? Y esto se estudia mucho desde el ángulo de los adolescentes, ¿no? Que tienen sus crisis evolutivas y a veces coinciden con crisis circunstanciales. Por ejemplo, en plena adolescencia se divorcian los padres, se le muere un padre, pasan cosas feas. Y entonces lo lógico es poder hablarlo, pasarlo al discurso para poder procesarlo. La palabra es la que cura, ¿verdad? Claro, pero cuando no se puede hacer eso, hay una forma de escritura, digamos, simbólica, es un mediador que toma el lugar de la palabra, el tatuaje. Y entonces lo resuelve, pero es una resolución un poco fallida. Y otra de las cosas que se descubren desde las neurociencias es que, claro, cuando se produce la perforación en la piel, el ingreso de la tinta, ocurre que se liberan en el organismo, al principio hay un dolor, pero después se liberan hormonas anestésicas y hormonas del placer. Es decir, hormonas, sustancias químicas, ¿no? Que producen placer y que anestesian la zona. Entonces también se ve desde el punto de vista psicológico al tatuaje como una terapia, como una autoterapia, como una catarsis, por ejemplo, en donde los chicos que son abusados, ¿no? Los chicos que no tienen control sobre su cuerpo, cuando se tatúan y ellos son los que se infligen el dolor, es una manera psicológica de retomar el control de su cuerpo. Soy yo quien me autolesiono, no es mi abusador. Es un poco entonces también el camino, digamos, de la sanación. Sí. En el pasado pensaban que para sanar la artritis, ahora para sanar un poco también esa alma del cual liberarse, claro. Es el reflejo de lo que están sintiendo. Qué interesante. Y también como continuación, porque esto lo descubre el investigador Kappeler Peter de la universidad, era un alemán, la Universidad de Göttingen, y entonces él descubre todos los motivos, ¿no? Bueno, primero está el motivo decorativo. Por ejemplo, en la adolescencia, a las chicas les encanta, lo ven más masculinos, a los jóvenes que tengan o piercing o que exhiban tatuaje. A ellos no tanto. Cuando se vuelven adultos, ya la relación es a la inversa. A los hombres les encanta mucho más que la mujer tenga algún tipo de piercing o un tatuaje. Es como una cosa de atracción. Claro, esto es lo que descubre, porque hay distintos colectivos con distintos significados. Sin embargo, se han hecho estudios de la personalidad de aquellos que se tatúan y se descubre. ¿Edad o solo en los jóvenes? Ese estudio del que me hablas. Se hizo en la Universidad de Harvard, en Cambridge, en la Universidad de Lausana. Se hace entre los 16 y los 24 años. Y se descubre las personalidades, son personalidades que les gusta tomar riesgos, se sienten poderosos, se sienten que lo pueden hacer todo. Y que potencialmente, como toman muchos riesgos, pueden realmente atentar contra su propia vida. Por ejemplo, se descubre en un estudio que, y esto en relación a lo que descubre Kappeler, ¿verdad? Peter, que se ve el tatuaje en muchos casos como la continuación de las autolesiones. ¿Por qué? Porque se ve que de 4 personas o 4 jóvenes que tienen tatuaje, uno se ha autolesionado en la infancia con un cuchillo, ha hecho cutting, claro, porque lo que pasa es que eso provoca toda una euforia y provoca una revolución química que lo hace sentir bien. Cuando hay una frustración de la agujita del tatuaje. Exacto, luego. Porque al ingresar la penetración, al romper la piel, ingresar en la epidermis, hay una euforia, ¿verdad? Hay dolor primero, euforia, y después se libera dopamina, ¿no? Y entonces es como que hay una suerte de excitación y de sentirse bien. Imagínate que eso en individuos que tienen grandes problemas emocionales, niños que no están siendo cuidados por sus padres,
veces con problemas, es un escape muy bueno, porque ellos sienten que de alguna manera están bien a través de esa práctica. Entonces, que no es positiva, porque tiene muchos riesgos, ¿verdad? Muchísimos riesgos, sí. Muchísimos riesgos. Una cosa es hacerte un tatuaje. Sí, que el motivo principal es ese, la liberación. No, hay muchos motivos, pero tenemos que destacar, por ejemplo, a los 12, 13 años, una niña o un niño se va transformando en hombre, en mujer. Entonces, se hacen generalmente aquí o en el tobillo una mariposa, ¿no? Que es el símbolo de la libertad. Y de alguna manera están diciéndole adiós a esa etapa, ¿verdad? Pero al mismo tiempo no la quieren dejar tanto, pero le están diciendo adiós porque están ingresando a una etapa no de adultez, pero sí de adolescencia, que ya es una etapa muy compleja. Dentro de una sociedad donde el cuerpo, bueno, cobra absoluta relevancia, ¿verdad? Donde hay muchos cuerpos sometidos a cirugías plásticas, que es una manera de autolesión aceptada por la sociedad, ¿verdad? Y de liberación también. Sí, claro. Están los cambios naturales, o sea, estamos hablando de una etapa en la que el cuerpo humano naturalmente va cambiando. Sí. Están los otros cambios que se están infligiendo sobre el cuerpo humano, que es eso que tú dices, la cirugía de los más diversos tipos, y le sumamos a todo eso también el tatuaje, sí, como marca, como símbolo. Claro, es una marca. Las primeras marcas que nosotros tenemos como seres humanos son las marcas de la madre, ¿no? Vale decir, Lacan es un gran psicoanalista y habla de la fase del espejo. Entre los 6 y los 18 meses el niño descubre que tiene un cuerpo completo en un espejo. Realmente la mamá lo lleva y le dice, qué lindo que sos, vas a ser igual que el tío, vas a ser exitoso como papá. Y entonces esas son las primeras marcas que Piera Olañé le llama, son tatuajes del alma, y Piera le llama violencia primaria. Es necesario, el bebé viene sin nada. Pero después pasamos a otra, que hay que tener cuidado con eso, ¿no? La violencia secundaria y no querer meterle por la fuerza a nuestros hijos lo que nosotros quisimos ser y no fuimos, o lo que somos y queremos para él. Y después viene el tatuaje ya como una manera de imprimir en la piel esas frustraciones o esas carencias. Esto desde el punto de vista psicológico. Hay mucha tela para cortar, Mariela. Sí, está, por ejemplo, desde la psicología, la lexitimia, que hay estudios en la Universidad de Buenos Aires. La lexitimia es la imposibilidad de poner en palabras las emociones y las sensaciones. Entonces, si es un estudio relacionando esta afección a lexitimia secundaria, porque la primaria es la del autismo, es decir, relacionándola con los tatuajes. O sea, al no poner en palabras, claro, al no poder, nuestras emociones y nuestros sentimientos, la ponemos ahí está, en una lo imagen. Ponemos, claro. Pero entonces, con todo esto que me has dicho, yo quedo un poco confusa, Cristina, y pienso, entonces es sanador, es bueno el tatuaje para aquellas personas que no logran expresarlo a través de la comunicación y a través de la palabra. Lo que pasa es que generalmente las personas que se tatúan, los jóvenes que se tatúan, tienden mucho al riesgo, se ponen ante situaciones de peligro. ¿Podemos nosotros juzgarlo? No podemos, porque pronto hay que estar en la situación de ese joven. Claro, cuando tenemos un problema, cada uno, no todos tenemos los mismos recursos simbolizantes, porque cuando hay un trauma se pasa el símbolo, del símbolo va la palabra. Y entonces ahí yo lo hablo, hago la catarsis y lo solucioné. Pero cuando no puedo hacer eso, a lo mejor tomo el alcohol, a lo mejor uso el tatuaje. Entonces, ¿cuándo tenemos que preocuparnos como padres? ¿Cuándo? Cuando ese tatuaje que se hizo el adolescente, ¿no? Y que después te digo que tenemos que hablar antes de, digamos, de acceder a que se haga un tatuaje, cómo lo tenemos que llevar. Cuando ya no es uno o dos, son todos los meses uno distinto. Cuando se empieza a, rapar toda la cabeza, colocar aros, piercing en la lengua, cuando ya hay una combinación, escarificaciones, ya cuando se hizo adictivo, porque otro de los ángulos que hay que analizar es la adicción. Y eso iba a preguntarte, ¿cuánto hay de cierto en que es adictivo el hecho de tatuarse? O sea, la costumbre de tatuarse se va volviendo una necesidad y llega el momento en que necesito un poquito más y necesito otro más. Lo hacen para, digamos, exhibir aquello que llevan sobre la piel, para sanar aquello que no han podido expresar, o por todo aquello de la liberación de endorfinas, un poco de anestesia, eso y lo otro. Para ser un adicto de cualquier cosa tienes que tener una genética que te lo predispone y un ambiente familiar.
y social. Vale decir que el fenómeno humano es multidimensional, Marila. No podemos decir, claro, bueno, como decimos siempre, el nene me salió mal, mirá qué horror, se porta mal. No es así. Ningún ser humano nace de un zapallo en el aire. Salimos dentro de una familia, claro, la familia tiene que tomar responsabilidad de esas cosas. Biopsicosociales, un poquito de todo. Eso dice la Organización Mundial de la Salud, claro, seres biopsicosociales. Inclusive lo congénito, que quiere decir lo que le pasó en la panza de mamá. ¿Qué pasó? ¿Cuál mamá era adicta a algo? A la comida, a comprar. ¿Cuál era todo el quimismo que le traspasó al bebé? Entonces tenemos varias instancias para poder hacer un individuo adicto. Si no tienes instancias, la genética y la predisposición, es muy difícil. Bueno, hay jóvenes que prueban, por ejemplo, un cigarrillo de marihuana y nunca más, o de tabaco y nunca más. O sea, hacen un tatuaje pequeño y ya. Y ya está. El tema es cuando se desborda, como decían los griegos, nada con exceso. Así, cuando vemos que ya entró en un exceso, ahí tenemos que preocuparnos. ¿Por qué? Porque tenemos que analizar si no hay un trastorno psicológico o un trastorno psiquiátrico. Por ejemplo, lo que se llama el diformismo corporal, ¿no? Es eso de verse en el espejo horrible. Y verse un defecto que uno no tiene. Que no tiene, claro. Y querer, como en muchos casos extremos, toman un instrumento quirúrgico y ellos mismos se quieren. Claro, ese es el extremo. O la distimia, lo que habíamos hablado al comienzo, de la alexitimia, ¿no? Que es esta imposibilidad, por ejemplo, de expresarse. Con un niño autista, como uno de los ejemplos, ya sabemos que lo tiene, pero la alexitimia secundaria se puede dar también, y es un trastorno psicológico que hay que tratar. Ahora, está el tatuaje por pertenencia a un grupo. Los adolescentes que dicen, me quiero poner tatuaje de la... Porque en la escuela lo tienen. Porque mis amigos lo tienen, claro, y porque además se usa, qué sé yo, el símbolo de... Estoy pensando en el yin y yang. Por motivos religiosos. Bueno, yo quiero tener el emblema de mi comunidad religiosa. Pues mi papá lo tiene y yo también quiero exactamente, tenerlo. Por protesta. Es decir, voy a protestar en contra de alguien. Mi protesta es con un tatuaje. Entonces, hay muchas razones, hay muchas razones, pero tenemos que tener cuidado con nuestros hijos jóvenes y analizar, porque se ha descubierto, como te decía, que hay también razones psicológicas que pueden llevar. Fíjate, el cerebro del joven es un cerebro muy inmaduro que tiene solamente el circuito de recompensa. Por eso se puede llegar a ser adicto si tiene la predisposición. El circuito de recompensa, ¿qué hace? ¿Cuál es? El que nosotros usamos para sobrevivir. Comemos, nos gusta esa comida, todo lo que hacemos por placer que tiende a la supervivencia. Pero también podemos activarlo patológicamente, este cerebro mesolímbico, donde está este circuito de recompensa, y querer cosas que nos hacen mal. Déjame detener un momento ahí la conversación, porque siento que se estaba volviendo más interesante cada vez y pasaste así de largo y no quiero que se quede porque el tiempo corre veloz sin que lleguemos a ese punto en el que el joven a veces lo dice, a veces comenta con los padres, o los padres se enteran porque lo comentó con un hermano, con un primo, un amigo, que va a tatuarse. O en otros casos ya llega y se aparece con el tatuaje y de pronto los padres lo ven, si acaso, que se está cambiando de ropa o algo así, porque lo han mantenido escondido todo el tiempo. ¿Cómo se le habla? ¿Qué se le dice al que está intentando pedir permiso o todavía no se ha hecho ninguno? Claro. Y al que ya se lo hizo y no queremos que se convierta en una adicción o que se convierta en algo de lo que luego pueda arrepentirse. ¿Cómo hablarle? Si tenemos un buen nivel de comunicación, nos va a comentar. Va a decir, mira, yo me quiero hacer esto. Si no hay nivel de comunicación por alguna razón, lo va a hacer aparece con él. Entonces, lo primero es tener un buen nivel de comunicación con nuestros hijos. Y después cuando viene, está prohibido prohibir, no se puede prohibir. No se puede decir, no te lo vas a hacer porque yo no quiero. No, porque eso es un horror, esas cosas. No, porque entonces estamos favoreciendo que lo haga. Si tenía una inquietud por hacerlo, ahora tiene la seguridad que tiene que ir a hacerlo. Entonces eso nunca hay que hacerlo. Después hablarle de las consecuencias. Sabemos que las personas que tienen tatuajes les cuesta mucho en la adultez o a los 20, 24 años cuando quieren trabajar, conseguir trabajo. Tienen que taparse, son rechazados. Claro, pero si de pronto yo además me puse piercing y además me puse aros y todo eso, se hace difícil. Y claro, lógicamente, si es un solo tatuaje se lo puede tapar, pero ¿por cuánto tiempo se lo puede tapar?
tapar, porque en pleno verano a lo mejor no podemos andar con siempre Con tapados. camisas largas, exacto. Claro, es decir, que depende de las circunstancias. Tenemos que Pero esa hablar. es una buena explicación, decirle, luego Sí. vas a querer, Eso es una realidad. un trabajo, es una realidad. Es una realidad y no- estadística. Y te van a mirar y van a decir, no, este chico no, esta muchacha Claro. no, es excelente, pero está tatuada y mucho más y tiene que atender público y ver a otras Sí. personas. Después Los hay que hablarle. empleadores temen. No, es que es estadístico, sí. Sí. Otra de las cosas es decirle que un tatuaje no le va a dar su verdadera identidad, que tiene que explorar quién es él mismo, qué quiere, que como padre y madre lo vamos a ayudar a descubrir quién es él. Porque ¿qué pasa? El chico está en la maraña de todas las cosas que los padres le enseñaron y le dieron. Entonces no sabe dónde está él, está escondido él con sus deseos, con sus gustos. ¿Por qué? Porque la madre le dijo, bueno, vas a ir a este colegio, vas a estudiar tal cosa. Entonces, tenemos que permitir que se exprese. Nuestros hijos son generalmente muy distintos a nosotros. Sí. Y permitir, porque si no, ¿qué logramos? Si se ven los consultorios de los psicólogos, personas de 40, 50 años que descubres quiénes son. Ahí se da. Y dejan de ser abogados, médicos, porque se recibieron por los padres, y van a ser violinistas. A mí me gustaba ser bailarín. Lo que realmente quieren Lo ser. que quieren, claro. Entonces, Sí. vamos a tratar de que De liberarlo, que se expresen, de que se exprese. comuniquen y que no se tatúen. Y que no se tatúe. Y si viene con el tatuaje también, decirle, bueno, me gustaría saber qué es lo que te llevó a esto. Siempre, siempre tratemos de que pongan en la palabra, que lo puedan expresar. Que no digan, no sé, y bueno, sí, lo hice porque y no sé. No, hay que intentar como ser el partero, ¿no? De las ideas. y de los deseos. Difícil tarea para los padres. Nada, no es fácil ser padres. Para nada. Es la tarea más difícil que puedas encontrar, ser padre. Pero bueno, por eso amerita toda una formación ser padres. Porque estas cosas, ¿cómo las manejamos? Sino a los gritos, sácate ese tatuaje. Otra de las cosas que le tenemos que decir es lo difícil y caro y doloroso que es sacárselo. Claro, sí. Sí. Bueno, en el caso que decida que sí, que en efecto, después de una conversación se lo quiere hacer. Es lo que quiero hacer. Bueno, entonces tengo que ir a un lugar que tiene que ser casi estéril como un consultorio hospital, de un como un médico. quirófano. Claro, exactamente. Hay reacciones alérgicas, hay infecciones que se pueden generar. Siempre es mejor que los acompañemos. Sabiendo que Aún de pronto... cuando no queremos y decidieron Aún cuando que sí, no queremos, lo pero llevo de la mano. ojo, porque no logramos nada diciéndoles que no, porque van y lo hacen y vaya a saber a dónde. Entonces, pero controlar bien cómo va eso. Tenemos, es tomarle el tiempo a nuestros hijos y para eso tenemos que estar con ellos mucho tiempo, conocerlos, observarlos. ¿Quiénes son nuestros hijos? Esos eternos desconocidos. Entonces, se comunican, no se comunican, me cuentan, no me cuentan. Claro, que generalmente no tienen interés en contarlo porque ya el adolescente se quiere aislar en una época en que lo más importante son los amigos. Y vamos a no solo culpar a los adolescentes. Los adolescentes se quieren aislar en una etapa donde los amigos son importantes y el padre y la madre están tremendamente ocupados y apenas permanecen en casa. Acá es así, porque por ejemplo, mis hijos fueron también de querer aislarse, pero nunca como para cortar el diálogo. Es decir, todo lo que ellos quisieron hacer, siempre había mucho diálogo. Y nunca el no porque el no. Es decir, la autoridad experta, asertiva. Asertiva es decir, esto es así, establecer bien las reglas de la casa. El orden es muy importante para que... parece que no tiene relación. Tiene el relación, orden en claro la que casa sí, es muy importante claro. para que tus hijos confíen en ti. Cuando tienen un orden de comida, un orden para dormir, todo eso los tranquiliza. Porque si no, entramos en una familia caótica y ellos ya están muy lábiles, están muy preocupados porque su cuerpo les crece de manera increíble. En 2-3 días le crecen los brazos primero, después la pierna. No están acostumbrados. No están. Entonces, nosotros tenemos que darle un orden dentro del caos que implica la adolescencia. Tenemos que darle un orden, tenemos que darle confianza y tenemos que dejar que se expresen. No expresión verbal, no comunicación, pues lleva a tatuajes y a otras muchísimas cosas, porque hoy hablamos del tatuaje, pero igual pudiéramos hablar de tabaquismo, alcoholismo y adicciones de las más variadas. Exacto, es una adicción. Aquí mismo en el condado Miami-Dade, fíjese, no estamos hablando del resto del mundo y nosotros aquí con lo que nos sucede, al contrario, las cifras son cada vez más elevadas y por eso, hablando del tatuaje, extendemos un poco más la comunicación a padres y abuelos que ahora mismo nos escuchan
y que sientan que sin comunicación, sin la comunicación adecuada, no que llegue y sepa que llegó y diga hola y me meto al cuarto, sin eso pues nada bueno va a suceder con su niño. Y ya sabemos que es de los que no quiere que se tatúe, que lleve el tatuaje en un sitio cualquiera, ya sea en un brazo, a veces aquí en el cuello. Yo digo, qué atrevidos son. Los he visto aquí en la columna y pienso, pero generalmente ¿cómo juegan con su vida? El adolescente clásico, digamos, el adolescente que está contenido por los padres, que los padres no están todo el día fuera de la casa, que no llega y no hay nadie y que se tiene que acostar solo. Ese adolescente generalmente si hace un tatuaje se lo va a hacer en una zona, en el tobillito o acá, no de mucho riesgo. Claro, en cambio ya cuando no hay contención, cuando es un barrilete sin piolín y lo dejamos a la deriva, bueno, ahí toma el control el cerebro, porque ellos no tienen el cerebro digamos, de la planificación, del control de impulsos desarrollado. Pero sí tienen muy desarrollado el cerebro mesolímbico, que es este circuito de recompensa, que se puede patologizar. El circuito de recompensa, obviamente que es evolutivo y nos hace sobrevivir, porque son recompensas de la comida, por ejemplo, o de ciertos placeres en la vida. Pero bueno, pero a la vez nos impulsa a correr esos riesgos. Pero se puede patologizar el sistema. Vamos a poner una pausa, Cristina. 6:35 minutos, estamos en vivo a través de nuestra poderosa 670. Soy Mariela Montes, esto es Miami. Y hoy hablamos con la doctora, la psicóloga Cristina Balinotti, fundadora además de la Universidad de la Familia, ahora sí, sobre los tatuajes, especialmente en los jóvenes.